a su título, quien dicta las normas para la modernización de la Gaceta Oficial, y otra disposición que tiene 12 artículos. Y la revisábamos para hacer un comparativo con el proyecto de ley presentado por el honorable diputado. Y efectivamente, yo creo que cuando en la anterior asamblea, siendo presidente de la misma, tuvimos la oportunidad de recibir de la Unidad de Transparencia Internacional el informe del índice de transparencia legislativo de esta asamblea con relación a los países de América Latina. Una de las situaciones que se planteaban era precisamente transparentar no solamente las actuaciones de la asamblea en comisiones y en sino también ofrecer un mecanismo que permitiese la aspiración que tenga el honorable en esta sala. ¿Y por qué? En el caso de la asamblea, esos textos únicos que aquí confecciona una unidad específica, por cierto, de corrección de estilo, en donde hay especialistas que tienen más de 20 años de estar aquí en la asamblea. Tiene una situación que su texto está, codificado dentro de un programa PDF. Y para poder accesar a ese PDF tiene que tener un mecanismo de funcionamiento, entiendo, ¿no? Que hay algo que se llama OCR, para poder evaluar, porque ahí se transcribe. Entonces, cuando se plantea el mecanismo de puertas abiertas, es un mecanismo que viene ya como una solicitud, por supuesto, de la sociedad civil y de todos los sectores, no solamente los abogadiles, todos los que quisieran poder accesar a una comunicación. Y entiendo que lo quieren hacer a través de Word, de PowerPoint, de Excel, para que sea un dato abierto. Eso es lo que entiendo, y por eso entiendo la adhesión, la integración en el artículo 2 de la ley 53, de la definición que para los efectos de esta ley, ¿qué significan los datos abiertos y por qué se dan los datos abiertos? Cuando vemos la adición que es el artículo 9, y ahora la que acaba de presentar el honorable Marabón, el artículo 9, con la modificación presentada, que tiene que ver con el órgano ejecutivo y no con el profesor de gabinete, a mí me preocupa en ese artículo, primero, que es cierto, debería ser una forma de disolución administrativa de las entidades, en cierta parte, sí debería serlo. Porque aquí, y no debería ser cualquier ley, porque primero la Gaceta Oficial es pública, para que la gente no quiere revisar, no quieren revisar, para gente que sí lo hace, hay abogados muy connotados de cualquier tipo que están permanentemente revisando la Gaceta Oficial para mantener esa colección, como un médico. Yo me puedo quedar en el desfase y no revisar nada, pero estoy revisando cuáles son las actualidades de la realidad de las enfermedades de MS o de las políticas públicas en materia de salud, en ejemplo de mi profesión. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros en la ley de contrataciones públicas que modificamos en el gobierno anterior, aquí lo dice en uno de sus articulados, que tendrá que hacer el texto único. También lo hicimos en el Código Electoral en los grandes capítulos. ¿Por qué se lo digo? Porque hay un problema que se suscitó en cuanto al acto reformatorio de la Constitución en el 2004, cuando después de eso tuvieron que levantar lo que ya habían hecho, porque lo hicieron a la carrera, y después salieron artículos que no fueron contemplados y que después tuvieron que ser subsanados los errores. ¿Por qué se lo digo? Porque ponemos 30 días. Sinceramente lo digo, yo quisiera que fuera un día, pero es imposible, bajo la consideración de lo que significa revisar grandes textos únicos, grandes, con una ley de 3 artículos, sino grandes textos únicos para esos efectos, porque eso coincide con una situación muy pertinente, que es una evaluación especializada. Yo estoy seguro que no podrá en 30 días, porque la historia de esta asamblea, que lo hace muy bien, por cierto, lo hace muy bien, es
la trayectoria de 5 a 6 meses para que sea perfecto y para que no tenga óbice para equivocaciones. Sin embargo, sí coincido para los efectos públicos. Ejemplo, la Corte Suprema de Justicia no publica todos sus fallos ni sus acuerdos de sala. No sé si quisiera publicar lo que le conviene, pero es como podemos poner lo que de 1903 a la fecha nosotros podemos tener 4 años para atrás. No sé la norma por qué tiene que ser 4 años. No sé si el honorable Barboni me la puede explicar en qué consiste los 4 años, porque lo que yo sí sé es que los fallos tienen que ser publicados. A mí es lo que sucedió con la mina. Cuando se dio el problema del fallo de la Corte fue en el 18, ¿no? 17. ¿Cuántos años pasó para que la Corte lo publicara en la Gaceta Oficial? ¿Cuántos años pasó? 4 años. Le hicimos la pregunta a María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema, cuando era presidente, y la instalación dijo, venga, ¿y por qué van 4 años que no publican el fallo para que sea ejecutoriado? Hay algo que, bueno, que ella no estaba en ese momento. Pero usted está en este. 4 años pasó para que un procedimiento que no debería exceder máximo los 3 meses se publicase. ¿Por qué razón eso se dio? Porque cuando estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de este país, que implementa la relación de la ley y de la generalidad de lo que debe ser el concepto de lo bueno y lo malo, a mí sí me preocupa que no se proyecten en Gaceta Oficial estos fallos y estos acuerdos de la manera más rápida, porque entonces saldrán algunas cosas que están aconteciendo en los últimos momentos en la Corte Suprema de Justicia, en fallos que están, yo no soy abogado, pero que están, no sé, porque dice que no puede ser que haya tanta reiteratividad de una expresión positiva. Y cuando vamos a analizarlo, les pongo el ejemplo, el fallo que hizo la Corte Suprema de Justicia, y hay que buscar el ponente, sobre los cigarrillos electrónicos. Y así, no voy a decir lo demás porque no tengo que tener problemas. Pero aquí hay gente que está pensando. Entonces nosotros necesitamos eso. Solamente le pido que podamos ponernos de acuerdo, no sé si es la instancia como usted refiere, el honorable diputado Camacho, es que estudiésemos un poquito más este contexto para adicionarle los valores. Los 30 días me parece poco probable.